es CEO de la compañía Proyelítica, Proyelítica, en que, y últimamente hemos estado conversando, ha enviado algunos análisis, algunos estudios, entre los cuales voy a mencionar, por ejemplo, 4 partidos que juegan al ajedrez político, pero solo uno es rey. Este es, y hace toda la historia desde el 79 al 29, de lo más interesante. Luego hizo otro más que se llamó otro paper, como se podría decir, otro análisis sobre la conformación de la Asamblea 25-29, y posterior a ella ha hecho 2 más. Uno sobre el análisis sobre las medidas de seguridad tomadas por el gobierno del presidente Daniel Noboa, y el final, el calientito, el que recién sale hoy día, que lo tuvimos ya nosotros ayer, es análisis de la presencia política de las mujeres en el Ecuador. Así que con ello, mi querida Wendy, gusto de saludarla, bienvenida a I99, la vamos a tener más continuo, la vamos a hacer, va a ser una de nuestras panelistas que está en la sierra, así como Ana Belén Cordero, como Henry Cucalón, como Andrés Seminario, como Francisco Briones, como hay algunos, como Fernando Insua, como Gustavo Pareja, con quien enriquecemos el diálogo, como fue el día viernes, por ejemplo, con, nosotros estamos, Fernando Insúa, como Michelle Maffei, y enriquecemos el diálogo. ¿Cómo está Wendy? ¿Qué es su vida? Qué gusto de saludarla. Qué gusto, Eduardo, qué gusto a todos los que nos escuchan ahí en I99. Bueno, es un placer estar con ustedes y poder conversar sobre todo temas de la coyuntura, temas políticos. Creo que de alguna forma, cuando trabajamos y profundizamos estos temas, estamos también fortaleciendo nuestra democracia y ese es el objetivo. En efecto, vale decir que nos están escuchando también, como todos los días, en Riobamba y en Guamote, en La Mega y Sensación. Un abrazo para los amigos gavilanes. Y en Salinas, en Salinas FM. En Radio Salinas. Radio Salinas, un gran abrazo. Nos están escuchando todos los días. Les ofrecí que esta semana, pero la próxima voy a dar el número. Va a venir otro de los colegas que en otra parte del país nos están retransmitiendo ya a diario en el oriente ecuatoriano y en el centro del país. Bueno, con estos cuatro, digámoslo así, posibilidades, ¿de qué conversamos? Del último, quizás, Wendy, porque usted parece. Entonces vamos a hablar del análisis de la presencia política de las mujeres en el Ecuador. Por favor. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, y a quienes nos escuchan. Desde Proyelítica estamos realizando algunos análisis, sobre todo profundizando qué pasa en la coyuntura política, tomando algunos datos de cómo es la participación política de las mujeres en este momento, cómo estamos frente al mundo. ¿Estamos con puestos suficientes? ¿Estamos en equidad? Algo se habló en la entrevista anterior con Henry sobre el tema de las cuotas, de algunos temas que van cambiando en la ley de elecciones, en el Código de la Democracia. En este momento tenemos, según la ley, que las listas tienen que tener 50% y 50% de hombres y mujeres, ¿verdad? De alguna forma, históricamente en el Ecuador esto ha ido avanzando. Primero era un 30%, después se pidió efectivamente que sean las mujeres, hombres, mujer, hombre, para que no solo pongan hombres al inicio de la lista y mujeres después. Esto ha ido avanzando y creo que ha sido muy bueno para la democracia, pero ¿cuán buenos han sido estos resultados? Es decir, ¿tenemos paridad realmente en este momento en la Asamblea Nacional? ¿Estamos viendo esto? Creo que hay que hacer un buen análisis y hemos traído desde Proyelítica algunos datos. Por ejemplo, en este momento en la Asamblea Nacional, el 45% de los asambleístas son mujeres, lo cual es un buen promedio si nos medimos frente al mundo. De igual forma, el 47% que se encuentran en el gabinete presidencial como ministros son mujeres, lo cual también nos coloca en un buen puesto porque a nivel del mundo apenas el 23% de mujeres están en puestos ministeriales. Aquí estamos hablando del 47%. Entonces esto ha ido cambiando. Es bueno para la democracia, ¿por qué? Porque de alguna forma tenemos mujeres muy preparadas, porque más de la mitad del mundo somos mujeres, porque efectivamente las mujeres les interesa y les importa la política y porque de alguna forma necesitamos más mujeres en el poder. Como decía Ruth Bader Ginsburg es una antigua jueza que falleció hace unos 4 años en la Corte Suprema de Estados Unidos. Ella decía: las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se realizan decisiones, donde se deciden las cosas.
Y efectivamente es así. Las mujeres necesitamos estar en todos estos espacios y estos avances democráticos en el Ecuador nos demuestran que así es y que esperamos seguir aumentando el porcentaje y sobre todo mirando más mujeres en la política, que esto abre las puertas a otras mujeres. Veía el inicio de la participación electoral de las mujeres en 1941 con la famosa Matilde Hidalgo de Procel y sigue usted hablando incluso hasta 1998 de Nina Pacari Vega, pasa por Nelsa Martínez, María Murguey Tío Velasco, por Piedad Isurieta Ruiz, María Floripa Mejía, la recuerdo muy bien, Elsa Bucarán Ortiz, a Rosalía Arteaga, y termina con Nina Pacari, como digo, ¿no? Entonces, coincidiendo plenamente con este hecho, y hoy tenemos una vicepresidenta también que es mujer, como hemos tenido normalmente, pero se ha hecho muy normal que candidatas a la presidenta, como la anterior, la persona que perdió, que la que le ganó el presidente Noboa, estuviera. Entonces yo creo que se ha hecho muy normal en la política ya que estén hombres y mujeres. Y a mí me da alegría esto y me lo celebro, como acá pasa en la radio, ¿no? Que tenemos bastantes compañeras de panel, como es el caso de Cecilia, de Michelle, de Verónica, de tantas, y en otros espacios que los copan y lo hacen muy bien. Pero el tema es, y esta ya es una pregunta para usted, Wendy, Wendy Reyes, es que se ha hecho mucho por obligación, por decretos. Pero, por ejemplo, aquí, yo le voy a contar, aquí en la radio, aquí en el canal, nunca se hizo por obligación. Las mujeres se ganaron su espacio solitas por su capacidad, por su don de gentes, por sus conocimientos, estudios, y porque lo han hecho muy bien. Y eso habla de un mundo inclusivo con las mujeres, de un mundo que abre las manos y en el que estamos hombres y mujeres trabajando por el bien de la sociedad, que creo que es lo que queremos todos, Wendy, ¿verdad? Así es, yo le voy a poner un ejemplo, Eduardo. Por favor. Cuando Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, empezó en el 2015, ¿no es cierto? Renunció recientemente, pero estuvo 10 años en el poder, con un gabinete al inicio de más del 60% de mujeres. Cuando se le acercaron y le preguntaron, ¿por qué tiene tantas mujeres? Él respondió, ¿cómo por qué? Porque estamos en el siglo XXI. Y esa fue una respuesta que nos dice muchísimas cosas. En este momento en el que está el mundo, ¿cómo no nos permitimos tener no solo equidad, y en estos casos como en el de Canadá, que tenemos una mayoría y que sobrepasamos eso porque hay mujeres preparadas para ese cargo? Entonces creo que sí va cambiando el tema histórico, pero va cambiando también la forma cultural. Claro. Si una niña que recién está mirando las noticias y ve que hay una vicepresidenta mujer, si ve que hay candidatas a la presidencia mujeres, si ve que hay políticas mujeres, que ve que hay alcaldesas, que hay prefectas, por supuesto crece con ese ideal en su cabeza de hacia allá quiero ir. No solo quiero dedicarme a estas, digamos, estas formas que le hemos visto tradicionalmente, mujeres que son muchísimo más blandas, ¿verdad? Ahora vemos que las mujeres van a la luna, que están en la NASA, que ganan premios Nobel, que son realmente brillantes, pero lastimosamente no se les ha reflejado ni se les ha dado el lugar que se necesita ahora en el mundo, porque mientras más niñas ven mujeres brillar, ellas quieren esos espacios y no quieren solo ser enfermeras, quieren ser ahora cirujanas, quieren dirigir un hospital, no quieren ser solo profesoras de primaria, quieren ser dueñas de universidades, ¿me entiende? Entonces, mientras esto va cambiando, esto es importante para la sociedad. Ahora, algo que hay que mirar también en los datos es cómo estamos. Si bien es cierto, en un principio se puso una reforma al Código de la Democracia para que exista primero 30% de paridad en las listas, digamos 30% y después paridad en las listas del 50%, de alguna forma los partidos lo vieron como una obligación. Hoy día hay prácticas que implican que necesitamos mucho más mujeres en esos espacios, así como necesitamos más hombres, así como necesitamos también personas que han tenido experiencia en la política. Yo creo que esto es una cultura democrática que se tiene que ir formando. Lastimosamente en nuestro país a veces empieza por la norma, porque culturalmente no hacemos caso de este tipo de cosas ni de estos avances que el mundo implica. Pongo otro ejemplo ahí. Por favor.
caso, por ejemplo, la ley nos dice que hay 50% de paridad y efectivamente, si es que vemos a nivel local en las concejalías, encontramos más o menos la representación que tenemos en la Asamblea Nacional. En este momento, 45% de esas son mujeres. En las concejalías a nivel local encontramos alrededor del 40% también. Pero ¿cuántas alcaldesas hay en el país? ¿Usted sabe cuántas alcaldesas hay en el país? Acabo de ver su estudio, 46, 40, 42, perdón, 42. 42. 42 de 221, que implica apenas el 19%. Algo mencionó Henry Cucalón en la entrevista anterior y decía, en este momento hay una ley que está para ser conocida por el presidente para que haga su veto, ¿no es cierto? Y en esa hay temas interesantes de reformas al Código de la Democracia, y uno de estos es que exista también paridad en las listas para las alcaldías y las prefecturas. Y yo creo que esto es necesario porque si bien es cierto, hemos ganado espacios en el legislativo, todavía a nivel local no hemos ganado. Y de hecho, tenemos apenas el 19% de alcaldesas mujeres en el país, 42 de 221, pero también tenemos apenas el 30% de prefectas en el país, que son 7 de 23. Y esto puede seguir avanzando y de alguna forma esta reforma al nuevo Código de la Democracia puede mostrarnos esto. Ahora, ¿hay candidatas? Sí. Sí, ¿Hay mujeres capaces? Sí. ¿De quién depende? De los electores. Discutimos un poco de quién depende, de los partidos también. También, yo creo que tiene razón. también, por supuesto. Y entonces cuando nosotros, por ejemplo, desde Proyelítica trabajamos mucho en la formación política y también trabajamos, yo soy catedrática, también doy clases en la George Washington University, en la Universidad Andina, y hemos trabajado con varios partidos, y entonces decimos, bueno, ¿dónde están los espacios para las mujeres en el momento en que los partidos comienzan a abrir las puertas? No, me dicen, sí tenemos espacios, están ahí. ¿Están ahí dónde? ¿De qué se están discutiendo? ¿Estamos formando realmente nuevos liderazgos? Vemos ahora un reflejo también en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional tenemos muchísimos jóvenes. De hecho, el 65% de los representantes electos en este momento en la Asamblea no tienen experiencia anterior en el legislativo, son nuevos. Pero a este 65% se le formó, se realmente les dieron una clase de qué significaba estar en la Asamblea Nacional, realmente se revisaron las normas que estaban ahí para ser de alguna forma estancadas en la Asamblea, se revisó la ley orgánica de la función legislativa, saben del tema constitucional, no sé, me pregunto yo, pero creo que esta formación más profunda dentro de los partidos no se da, y por supuesto no se da tampoco a las mujeres, no se da tampoco a los jóvenes. Y creo que... Claro, que ya es un tema de formación, lo que hablábamos con Henry. Formación, y perdóneme que yo le diga a Wendy, pero tengo que decirlo esto porque lo siento y se me sale del corazón. El cambio cultural comenzó con los papás. Porque, por ejemplo, yo sí recuerdo cuando chico haber escuchado a papás que le decían a las hijas, hijita, usted tiene que ser profesora, alguna cosa, vaya a estudiar párvulos. Yo impulsé, Javier impulsó, Jaime impulsó, Ramiro, a las chicas, a las que eran niñas, a las hoy profesionales, a estudiar carreras, como el caso de Cecilia también, que tuvieran otra trascendencia. O sea, el cambio sociocultural vino, y yo creo que vino sencillamente por la necesidad, Wendy, ¿verdad? La necesidad de saber que los hombres y las mujeres tienen las mismas posibilidades para mí las cosas. Y para pasarlo a Jaime Velázquez, que ya que me quiere pegar porque quiere el espacio, dice que ya ha hablado mucho, pero leí aquí, por ejemplo, en su estudio, que es súper interesante, que hay cualquier cantidad de espacios que eran tradicionalmente de ministerios para hombres, que hoy los toman las mujeres, como el de Economía, Relaciones Exteriores, Defensa, Gobierno y Seguridad, Interior, Salud Pública, Industrias, Productividad, Telecomunicaciones, energía y minas. Es decir, el cambio cultural viene, como hay un cambio cultural que hemos comenzado aquí con relación a la izquierda, de luego de haber entregado las universidades durante tantos años a ellos y no a la libertad, porque lo que queremos es una cosmovisión de la libertad. Entonces, creo que son cambios culturales que va dando la sociedad. Wendy, lo paso a Jaime Velázquez, luego a Javier Segarra y a Cecilia para terminar con esto. Tenemos tiempo, no hay problema. Jaime, por favor. Gracias, Eduardo. Wendy, bienvenida. La verdad es que es un placer tenerla por acá y conversar estos temas que son relevantes, sobre todo para las nuevas generaciones, porque efectivamente las viejas, como nos catalogan muchos, hemos cometido muchos errores, y esos errores, pues obviamente
no han hecho que puedan lucir las mujeres en un momento dado. Y aunque yo personalmente confío en que el trabajo de la mujer es en muchas ocasiones superior al del hombre, y es mucho más eficiente, creo que efectivamente a veces una ley no puede cambiar el pensamiento de una población. Entonces, usted acaba de decir que el 19 alcaldesas son las que, de las 221, son... Ah, perdón, 42. 19% 19%, de correcto. alcaldesas. Y para medir resultados debería ser 50-50, pero ahí creo que efectivamente va de acuerdo a lo que la población como tal prefiere o da su voto. Y en un momento dado, por más que el partido político ponga una mujer como alcaldesa u opción para ser alcaldesa, no depende del partido político, depende justamente de lo que quiere la población. Y si la población no está formada con esos cambios, probablemente los resultados van a ser lo que usted está mirando, porque efectivamente sí hubieron muchas opciones de mujeres para ser alcaldesa, pero no les permitió la misma gente. ¿Qué hacer en ese sentido, Wendy? Porque más allá de la letra hecha en leyes, no puede cambiar una cultura o un propósito si no existe una formación, como usted bien lo señaló, o educación, que también lo llamo yo. Bueno, muchísimas gracias, Jaime, por la pregunta. Lo primero es que tenemos a las mujeres en espacios tradicionalmente para las mujeres. Es decir, hay todo un análisis de ONU Mujeres y una unión interparlamentaria que dice, usualmente las mujeres, si es que están en el gabinete presidencial, que les digo, en el mundo es el 23%, usualmente se encargan de ¿qué? Del Ministerio de la Mujer, del de Bienestar Social, del de la Niñez, y de estos temas que son un poco los temas que se han asociado más con la capacidad de las mujeres. Pero cada vez vemos que esto avanza y estamos viendo en nuestro propio país, en el Ecuador, ver mujeres que ocupan espacios o ministerios que tradicionalmente han sido ocupados por hombres y que lo han hecho muy bien. Y vemos espacios como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud, que de alguna forma han sido tradicionalmente ocupados por hombres que lo han hecho mujeres. Tenemos un estudio aquí, por ejemplo, la primera mujer que ocupó estos espacios fue Nina Pacari, que fue electa ministra de Relaciones Exteriores en el 2003. De ahí tenemos en el 2007 Guadalupe Larriba, que en paz descanse, recordarán ustedes La que recuerdo, la ministra fallecida en el accidente, claro. Sí, un accidente tremendo, pero fue la primera mujer ministra de Defensa. Hago un parecido a lo que fue también en Chile, ¿no es cierto? Que fue quien fue ministra de Defensa, después se convirtió en la presidenta de Chile. Y entonces tenemos estos espacios que tienen que ser ocupados y que tenemos personas muy preparadas. Tenemos a Vilma Salgado, que fue la primera mujer que ocupó el Ministerio de Economía y Finanzas. Y después hemos tenido muchos espacios y hay que resaltar, a partir del gobierno a partir del gobierno del presidente Lasso, tenemos esa superación de más del 40% en los gabinetes presidenciales. Y en este momento, con el presidente Noboa, hemos superado y estamos en el 47% de espacios en los ministerios y espacios interesantes como energía y minas, ocupada por Inés Manzado, tenemos relaciones exteriores por Gabriela Sommerfield, etcétera. Tenemos ya espacios que antes eran ministerios solo ocupados por hombres, ya ocupados por las mujeres. Creo que esto ayuda mucho a lo que Jaime decía, cómo hacer para que esto vaya cambiando, cómo hacer para que se vote por mujeres alcaldesas. Algo que también es interesante mirar es que las mujeres no votan solo por mujeres, y esto sí hay que reconocerlo. Nosotros hacemos muchos estudios de opinión pública y hemos visto que no porque sea mujer, esto es una elección que la mujer hace. Pero esto va cambiando cada vez. Pero si miramos a más mujeres en los espacios de poder, si miramos que además se resaltan sus capacidades, esto va a ser un tema interesante al momento de elegir quién va. De hecho, acabamos de tener una elección en donde había una mujer candidata a la presidencia, Luisa González, y el candidato y ahora presidente electo, reelecto, Daniel Noboa. Y no necesariamente las mujeres votaron por Luisa González. De hecho, la mayoría de mujeres votaron por Daniel Noboa, y hay que decirlo así está en el porcentaje de votos. ¿Qué está pasando ahí? Yo creo que hay que hacer mucho más allá, un trabajo más democrático y más de cultura y de educación democrática
porque no es que queremos que las mujeres voten por mujeres y los hombres voten por hombres, no. Lo que queremos es que exista igualdad de oportunidades, igualdad de preparación en los partidos políticos para mujeres, para hombres, para jóvenes, etcétera, pero que además tengamos esta posibilidad de elegir mujeres, de que estén ahí y que haya mujeres más capaces, porque si recordamos, y seamos sinceros, hasta hace pocos años, inclusive hoy en día, escogían para las listas a mujeres que habían resaltado en la televisión o que habían sido modelos o que habían sido presentadoras, que de alguna forma no digo que no tengan la capacidad, habría que aprobarla, pero no solo eso es lo que buscamos en un candidato o una candidata. Lo que buscamos es que sepan de las leyes, que tengan una cultura democrática, que sepan sobre todo los principales problemas del país, porque en este momento los que son electos necesitan resolver los principales problemas del país, que en este momento ¿cuáles son? Resolver el tema de la inseguridad, dar más trabajo a la gente porque la economía, de mantener cierta gobernabilidad y fortalecimiento de las instituciones, que ha sido un problema en los últimos años. Y creo que eso es lo que quieren los ciudadanos, personas que resuelvan sus problemas, y estas personas pueden ser hombres y mujeres muy capaces que sepan los problemas del país. Correcto, Wendy. Lo que se viene a la mente es que la proyección de la imagen de la mujer para todos los habitantes de un país es que es la que va a conciliar, es la más humanitaria que el hombre. Es decir, llega un momento dado a encasillar a la mujer como una madre, es decir, la que va a proteger. Por eso en muchas ocasiones los electores dicen, a ver, la imagen del hombre es más duro, vamos a votar por el hombre que tiene que tomar las decisiones, entre comillas, ¿no, verdad? Aunque la mujer lo hace mucho mejor en un lugar o en un espacio donde tiene que analizar justamente la parte humana y la parte, digamos, que es mucho más dura de tomar una decisión, no sé si me explico, mucho más técnica, digámoslo así. Entonces, por eso, probablemente, y le pregunto esto porque no sé, es tal vez ese paradigma que se tiene en los electores de que los electores ven a la mujer como la más suave que en su carácter, en la forma de tratar de proteger al ciudadano, que un hombre que tiene que tomar decisiones más duras. ¿Puede ser esa una causa o no? Puede ser, de hecho, hemos visto en nuestros grupos focales desde Proyelítica el momento en que hacíamos los análisis para las candidaturas presidenciales, tanto de Luisa González como de Daniel Noboa, preguntamos, ¿y quién puede resolver mejor la seguridad? Y había personas que pensaban que era Daniel Noboa. Sí, por ser hombre también, pero también porque Sean va a ser más duro, ya nos ha demostrado en un año y medio, etcétera. Y entonces entran otros niveles de decisión al momento de decidir. Pero le pongo un contraejemplo también. Michelle Bachelet fue ministra de Defensa, primera mujer ministra de Defensa, y después fue 2 veces presidenta en Chile. Y entonces también fue una mujer que tomó muy buenas decisiones. He conocido gobernadoras en los estados de México, mujeres que han tenido a cargo estados con mucha inseguridad como las que estamos manejando este día, y han llegado a hacer un buen rol, un buen papel. Tenemos a Hillary Clinton, ¿no es cierto?, que pasó de ser una primera dama a ser vista como una candidata presidencial muy fuerte, y después fue parte del gabinete esencial y del cuarto de guerra de la sala situacional del presidente Obama. De hecho, ella es encargada del tema de defensa y las decisiones más duras en el tema de seguridad. Entonces, mientras más miramos estos ejemplos, vamos a encontrar que hay mujeres que sí toman decisiones fuertes y que no son muy blandas como aparentamos. Pero ¿cómo cambiar esto? El momento en que tengamos más mujeres. Como yo les decía, si una niña crece y ve que hay una mujer astronauta, yo quiero ser astronauta, pero si es que una niña mira que solo son hombres los que son astronautas, no alcanza a dimensionar que ella también puede. Y entonces pasa lo mismo en la política. Mientras más mujeres tomen estos espacios que se pensaban que era solo para hombres, vamos a tener muchas más mujeres que digan, yo también puedo estar ahí. Esto no solo pasa a nivel político, esto pasa a nivel también de las empresas. Por ejemplo, aquí tengo un papel que dice, de la Organización de Mujeres por Ecuador, el 15% de mujeres, apenas el 15%, ocupan cargos directivos en el país. Y esto es importante y hay que decirlo. Y otro tema muy importante es que el 20% de las mujeres ganan el 20% menos que los hombres en el país, en estos cargos. Entonces, estas cosas tienen que cambiar.
¿Y esto cómo se cambia? Bueno, teniendo primero estos espacios que yo les agradezco mucho de conversar, de mirar, de dar datos, de reflexionar, también pasarlos a la academia, pero mientras más discutamos de este tema y hablemos con datos, podemos también cambiar la realidad del país y hacerlo más democrático. Lo único que hay que proteger tal vez, mi querida Wendy, es que no se desvirtúe la imagen de la mujer. La imagen de la mujer es importante para la formación de la familia, ese es el centro del hogar. Y efectivamente, más allá de que trabajen, tengan las mismas oportunidades que el hombre, eso no se puede desvirtuar. Y muchas veces esos conceptos hacen que en un momento dado se desvirtúe esa imagen, porque se cree que porque la mujer es, digamos, o puede hacer las cosas que en un momento dado atentan contra la familia como tal. Ojo con lo que le estoy diciendo, que esto es un análisis que se debe venir más adelante, pero sin embargo apoyo a las mujeres, apoyo ese cambio y espero que, es más, creo mucho en que son más eficientes que los hombres en muchos espacios. Como los hombres en otros es más eficientes que las mujeres. Pero es que la naturaleza porque no es una equilibrio competencia. perfecto. No es una Correcto, no es una competencia, competencia. Pero eso, por eso decía, no hay que desvirtuar la imagen de la mujer. Mi querida Cecilia, le doy la palabra, que tiene muchas Wendy, cosas ¿cómo que decir. estás? Qué gusto saludarte. Gracias por ese tema también tan importante. Pero a mí me lleva una duda. He tenido la oportunidad de trabajar en la Asamblea Nacional y hay excelentes referentes de mujeres, como también hay algunos no muy buenos, que lamentablemente desprestigia el rol de la mujer en la política y se toma una postura incorrecta. Y tenemos nombres que prefiero no decirlos en este momento. Mejor. Pero en efecto lo hay. Y por eso yo quiero preguntar si el sistema de paridad ha contribuido a una representación más equitativa o ha generado candidaturas de relleno, siendo la mujer solamente una cuota. Muchísimas gracias, Cecilia. Antes de responder tu pregunta, creo que sí es importante un poco terminar este análisis si es que mientras más mujeres estén en la política, descuidamos o desvirtuamos el tema de la mujer. Yo creo que no es así. Yo creo que el nuevo siglo, sobre todo en el que estamos viviendo, las nuevas tendencias nos están diciendo que mientras más mujeres estén vinculadas a espacios de poder, mientras más mujeres estén en la política, mientras más mujeres están en la toma de decisiones, están cambiando el mundo. Y entre estas cosas, el cambiar el mundo es precisamente preocuparnos por los más desprotegidos. Mientras más mujeres están haciendo las normas, vamos a tener mejores normas que precisamente se preocupen por estos temas, como es que las mujeres ganan el 20% menos, como que las mujeres sufren más pobreza, como que las mujeres están más en el desempleo que los hombres. Por ejemplo, ahorita es 4.1% de desempleo, mientras que en las mujeres llega casi el 5% en el país. Mientras más mujeres estén en estos espacios, están cambiando el mundo y creo que no desvirtúan de otra forma los espacios que están a su cuidado. De hecho, parte del debate ahora es cómo las mujeres se reparten 2, 3 cargas a la vez. Son mujeres que están dentro de estos espacios, pero también están muchas veces a cargo de sus familias solas, porque también tenemos que poner sobre la mesa que hay muchas madres solteras que se reparten estos espacios solas, no hay con quién más. Y entonces esto es importante decirlo. Otro tema antes de responder tu pregunta, Cecilia, es que según Naciones Unidas nos decía, nacer mujer sigue siendo la principal causa de exclusión a nivel del mundo. Y esto hay que decirlo con todas las letras. Entonces, mientras más mujeres estén en estos espacios, nos van a hacer cambiar esta exclusión. Y mismo Naciones Unidas decía que para que niñas y mujeres salgan de la pobreza, vamos a necesitar 137 años. Y entonces, mientras más mujeres se preocupen de estos temas y estén en toma de decisiones, esto puede cambiar. Creo que esto es importante también decirlo así como es la realidad que pasa en el mundo. Ahora, volviendo a tu pregunta, Cecilia, creo que sí, que de alguna forma las leyes, de alguna forma tratan de cambiar la realidad y mejorarla. Estoy de acuerdo en eso. Mientras va cambiando la sociedad, a veces las leyes se atrasan, pero en el caso, por ejemplo, de la ley de cuotas fue así. Dijeron, bueno, los partidos están poniendo muchísimos hombres candidatos, de hecho casi la mayoría de candidatos, y no existen mujeres, y entonces se cambió. La primera reforma que hubo a la ley, al Código de la Democracia fue en el 2000, cuando se introdujo este 30% de ley de cuotas. Y coincido contigo, en un principio tampoco los partidos estaban listos, las mujeres no estaban preparadas tampoco, porque no había desde los partidos una búsqueda ni una preparación en temas políticos para las mujeres. Entonces, el momento en que se cambió esta ley, ¿qué pasó?
comenzamos a ver estos espacios para ver quiénes los llenaban. Y quiénes los llenaban, de alguna forma yo le dije, porque así fue, eran personas, mujeres que estaban como muchísimo más de forma pública, es decir, presentadoras, modelos, de alguna forma así se fue supliendo estos espacios y llenando este 30%. Pero ha ido cambiando y asimismo, como tú mencionas, tenemos unas muy buenas representantes de la Asamblea Nacional y también otras no muy buenas, como es el caso de los hombres, exactamente en el mismo nivel. Tenemos hombres muy preparados y otros que también dejan mucho que desear. Y entonces, ¿cuál es el reto de los partidos políticos? Yo creo que la equidad y la paridad en el tema de las leyes, y así como hemos visto, apenas el 19% tenemos en alcaldías representadas por mujeres, necesitamos más, y la nueva ley va a pedir que haya esta paridad. Efectivamente, estos espacios se abrieron. Ahora, ¿cuál es el reto? No es que solo por ser mujer tengo que estar ahí. Tengo que ser una mujer que sepa los problemas del país. Tengo que ser una mujer que me prepare para ello, que sepa históricamente qué ha pasado en el país, políticamente cómo estamos, cuáles son mis capacidades. Habrá mujeres que sepan mucho más de salud, otras que sepan más de tema constitucional, otras que sepan más de comunicación, otros de temas de niñez y adolescencia. Tenemos mujeres en todos los espacios y entonces los partidos tienen la obligación de mirar estos espacios y mirar cuáles son las representantes y también los representantes hombres que mejor puedan llenar estos espacios y que sirvan al país. Porque, ojo, cuando ya pasan a ser electos, no son representantes de los partidos. Los asambleístas en este momento, los 151, nos deben respuesta a todos los ecuatorianos y no tienen que estar ahí porque fueron electos por ADN, por Revolución Ciudadana, por Pachacuti, por el Partido Social Cristiano, sino están ahí porque tienen que aprobar las leyes para resolver los problemas del país. Y entonces aquí es cuando vemos que esta representación, que haya muchos jóvenes, que haya personas con experiencia, que haya hombres, que haya mujeres, responde a qué? A que todos desde sus espacios y desde sus capacidades sepan resolver los problemas del país. Creo que eso es lo más importante. Coincido completamente, Wendy, contigo. Con relación a que en efecto hay también legisladores hombres buenos y malos, creo que la diferencia entre ellos y nosotras es que las mujeres cumplimos con una cuota. Entonces tenemos una doble responsabilidad de prepararnos y también que los partidos políticos busquen a las mujeres más preparadas, que en efecto hay un montón. Agradecerte por el espacio, agradecerte por tocar ese tema tan importante y una investigación tan amplia. Wendy, sí, muchas gracias. Gracias de verdad. Hemos tocado temas, como dice Cecilia Jaime, ya no alcanzó Javier Segarra, será para la próxima. Pero, ¿Le había seguido Jaime? ¿Le había seguido las preguntas a Jaime? Sí, pero le quiero decir algo con realidad. A mí me parece que son puntos interesantes. Me gustaría ver si la próxima semana hablamos del tema de los partidos políticos, como comenzamos a hablar con Henry, porque es un tema muy interesante, o cualquiera de los temas que tenemos acá, Wendy. Lo vamos a hacer usualmente. Y creo que lo que dice Cecilia y usted es la verdad, ¿no? Yo creo que hombres y mujeres estamos listos para complementarnos con las mismas oportunidades y hacer un mejor Ecuador. De eso se trata. Más honesto, más luchador y sobre todo dar la batalla cultural para que esto sea innato, no tenga que ser por decreto, sino que nos nazca a todos, ¿no, verdad? Gracias, Eduardo. Solo para terminar, Sí, yo creo que ya no somos una cuota, porque el momento en que dice 50% hombres, 50% mujeres, estamos en equidad, ya no somos una cuota, estamos en las mismas condiciones y creo que es lo importante. Pero volviendo al tema, creo que todos desde los espacios, inclusive las mujeres que deciden quedarse en casa y ser madres y estar en los hogares, también están aportando mucho a este país. Totalmente. Creo que todas desde nuestros espacios. Pero el servicio público implica una gran responsabilidad, implica una gran capacidad. Tenemos que estar preparándonos constantemente. Las personas que hemos servido al país sabemos lo que significa y entonces queremos personas realmente que estén preparadas, que se preparen constantemente y que sepan que están ahí para resolver los problemas de la gente. Simplemente eso, y agradecerles muchísimo por este espacio. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Y seguimos, Wendy. Le mandamos un abrazo. Sí, Jaime, estamos terminando. No sé si no. Sí. Que el género no sea justamente el tema para determinar un espacio, sino la capacidad de las personas. No importa el género. Sí, señor. Sino que sea la capacidad de lo que estamos de acuerdo completamente. Pagamos corte comercial, regresamos con la parte final del diálogo.
La señal de I-99 es retransmitida por